Hola, mi nombre es Elian y esta es mi evidencia 3 de antropología. ¿Qué es la antropología? Bueno, según Marvin Harris, la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Es decir, la antropología se ha encargado de estudiar el comportamiento del ser humano a través de cuatro subdisciplinas, las cuales son la antropología física, estudia las características físicas de los humanos a través de los restos fósiles encontrados y de los rasgos distintivos de los grupos contemporáneos. Podemos reconocer aquí la primatología, la paleontología humana, la antropología forense y la genética de la población. La segunda es la arqueología, que se dedica al estudio de los restos materiales de culturas del pasado, mediante la reconstrucción de formas de vida desaparecidas. Busca conocer el entorno ecológico y las causas que propiciaron su desaparición. De ahí tenemos la lingüística antropológica, que estudia la diversidad de las lenguas habladas por los grupos humanos existentes, intenta reconstruir la historia de su origen, así como el papel de la relación entre la lengua y el desarrollo de los grupos que la hablan. Las ramas que subdivide este vertiente incluye la lingüística histórica, la descriptiva y la sociolingüística. Y por último tenemos la antropología cultural, también conocida como antropología social. Se refiere al análisis y descripción de las culturas, tanto del pasado como de grupos humanos de la época actual. Aquí se incluye la antropología aplicada, la médica, la urbana, la del desarrollo, la antropología de la religión, la antropología política y el indigenismo. La antropología tiene diferentes teorías que son el salvajismo. Es la primera etapa cultural de los seres humanos postulada por Lewis Morgan en el siglo XIX y está dividida en cinco etapas que son el salvajismo inferior, salvajismo superior, barbarie, etapa superior barbarie y civilización. De ahí tenemos el particularismo histórico. Surge como una reacción a las ideas evolucionistas predominantes, aduciendo que se basaba en evidencias empíricas insuficientes. Se propone, en lugar de esforzarse por establecer etapas generales, poner énfasis en los aspectos particulares de la historia singular de las culturas estudiadas. Es decir, cada cultura o sociedad es resultado de su propio proceso histórico, en el cual suma de los aspectos que le han ido construyendo con el paso del tiempo. Surge la noción del relativismo cultural, que descalifica la existencia de culturas salvajes y culturas superiores, categorías que evidencian el etnocentrismo de sus autores, ubicando la propia como el modelo de sociedad por alcanzar. Esta propuesta es encabezada por el estadounidense Franz Boas, y una de sus aportes principales radica en su demostración de que la raza, la lengua y la cultura son elementos independientes de la condición humana, y que es posible encontrar sociedades que comparten los mismos rasgos raciales y comportamientos y lenguas diferentes. De aquí tenemos el difusionismo. Esta corriente también surge como reacción al evolucionismo y plantea que las culturas adoptaron sus elementos por imitación. Se descarta la creación independiente y en este sentido las culturas más antiguas son los centros de origen desde los cuales, a través del tiempo, se han transmitido o difundido las técnicas y los conocimientos. Por ejemplo, la cultura egipcia es uno de los centros difusores y los aztecas e incas retomaron de ella sus conocimientos. Como su mismo nombre lo dice, las características culturales se fueron difundiendo de una sociedad a otra mediante el contacto voluntario o involuntario de las mismas. Esto originó que varias sociedades compartieran idioma, ideologías, forma de pensar, religión, economía, entre otros elementos. Es por eso que vemos muchas sociedades con rasgos similares, sin embargo hay un elemento que comparten y se han difundido entre ellos, surgiendo así un concepto muy importante, la aculturación, entenderlo como el intercambio de rasgos culturales resultado del contacto directo continuo entre dos grupos. De aquí tenemos el funcionalismo. El énfasis de esta corriente británica se pone en la función. La tarea del antropólogo es describir las funciones de las costumbres e instituciones para la sociedad estudiada, medio por el cual podemos llegar a comprender sus orígenes. Esta postura es representada por el investigador británico Bronislaw Malinowski. Muy cercana a su propuesta tenemos al funcionalismo estructural de Radcliffe Brown, quien añadió el concepto de función al lugar que está ocupada en la estructura social, es decir, la manera como está organizada la sociedad en su conjunto. Uno de los aportes de esta teoría es la importancia de realizar el trabajo de campo por temporadas largas, aprendiendo la lengua y costumbres locales como único método que proporciona datos válidos y confiables en la antropología. Tenemos ahí el neoevolucionismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Leslie White examina de nuevo el paradigma evolucionista. Se examina de nuevo los trabajos de Morgan y se rescatan sus aportes a la ciencia de la cultura. La existencia de una evolución cultural determinada por la cantidad de la energía y que podían captarse a ponerse ejecución por persona,
Casi simultáneamente, Julian Stewart y su ecología cultural proponían incluir la influencia del entorno natural con factores culturales, como la tecnología y la economía. Esa interacción nos permitiría explicar tanto las diferencias como las similitudes de las civilizaciones antiguas y contemporáneas. Por último tenemos el estructuralismo francés. Utiliza una analogía para explicar el origen de las diferencias y similitudes entre las culturas. La quid radica entre las existencias de una estructura general, una pauta subyacente que es común en todas las culturas. Y lo que marca la diferencia entre una y las otras es la melodía, entidad como el regalo particular o interpretación en cada sociedad que hace de ellos, donde el interés principal es conocer dicha estructura. Otro aporte de esta corriente consiste en la tendencia de la mente humana a pensar términos binarios. Ejemplo de ello es la oposición naturaleza versus cultura presente, en números mitos recogidos a lo largo que hacer antropológico.